explico, pero en 10 minutos, 8. Resumió las clases. Ahí está. Ahí está. Típico de las maestras cuando hablan, típico de las maestras. Y tenemos que entrar en tema, si no, ¿cómo entramos en tema? Tenemos que refrescar la memoria. Sí. A ver, traje la poderosa, esta la estudio. Sí, no es una de las Biblias. No me olvido. Sí, bueno, no voy a decir nada. No digas nada. No digo nada. Yo no soy muy de las Biblias de estudio y jamás las recomiendo, jamás. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Déjame aclarar. Hay gente que aprende por el espíritu, hay gente que aprende por la letra. Sería lo correcto aprender por el Espíritu. Para eso está el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Claro que la letra ayuda. A mí el temor que me da muchas veces de la Biblia de estudio es que los cristianos somos muy hipócritas. Amén. Es duro eso, Madre Viera. Pero vamos a lo más fácil. Y las Biblias de estudio nos facilitan muchísimo. Entonces yo recibo información Que ya está escrita. de otro. Entonces a mí me gusta comer con mi mano. Si algún día no tengo mi mano, que alguien me va a tener que dar de comer en la boca, ¿no? Algún purecito o algo de eso. Espero no llegar a ese momento. Pero a mí me gusta escudriñar. Por eso les digo, no busquen en el Google, piensen, razonen. Porque lo que el Google te da no es lo mismo que me da el Espíritu Santo. Y yo lo prefiero a Él como maestro. ¿Lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. Tengo que invertir un poquito más de tiempo. Pero yo lo prefiero. Pero bueno, después las Biblias de estudio están para eso, porque hay gente que se quemó las pestañas haciendo esto, buscando muchísima información. Y es de gran ayuda para nuestros sermones y para preparar un montón de cosas. Pero en el crecimiento espiritual yo soy más de ayuno y oración. Capaz que soy de la vieja guardia, ¿no? De la vieja escuela. Pero como les decía, cuando estamos preparando este tipo de estudio y estas cosas, estas Biblias son preciosas porque obvio nos llevan a lugares que uno no conoce. Y gente que ya se quemó las pestañas, como digo, para escribirlas, obvio que aprovechamos todo y todo enriquece. Pero este tipo de Biblia lo que hace es enriquecer nuestros sermones. Cuando nosotros tenemos que predicar, tenemos que dar un estudio, todo esto nos enriquece el sermón, enriquece cuando esto se da en homilética, ¿no? Voy a contar una infidencia que hoy fue o ayer, mi esposo me muestra el bosquejo, el bosquejo de un sermón, y le digo, yo no te puedo, lo leí, lo miré todo, digo, yo no te puedo creer que un maestro de homilética tenga este tipo de bosquejo. Nos reíamos, ¿no? En esas intimidades que tenemos nosotros, pero que bueno, que no vengan nuestros profesores de homilética y le vean el bosquejo al pastor. Así que muy bien, esta es la Biblia que yo les decía. Ahora les voy a leer lo que el otro día les compartí, textual de lo que está acá, pero antes de eso quiero hacer un breve repaso, que me digan, a ver. Lo que primero hablamos el otro día fue de la Biblia, que primero se escribió en las piedras cuando Dios le dice a Moisés, agarra 2 tablas, y ahí se escribieron. Después pasaron a los rollos y después mismo la Biblia, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos. Algo no se dijo el otro día, que yo, en la lectura que hacía Mariela, que yo la escuché, decía, primero estaban las piedras, después los pergaminos y después los rollos. No, papiros y pergaminos. Y pergaminos, papiro y pergaminos. Y algo que escuché, que los pergaminos se hacían en la piel de cordero, el cordero pelado, se escribía ahí, en la piel de cordero. Algo que me llamó la atención, ¿no? Como hacía la gente en el tiempo para
escribir y dejar las Sagradas Escrituras impresas, ¿no? Y me gustó eso, saber eso, ¿no? La piedra, el papiro y el rollo, ¿no? ¿O digo mal de vuelta? No me acuerdo el orden, pero creo que sí que era primero el papiro y después el pergamino. Después el pergamino, papiro. Sí, porque el papiro fue lo primero sacado de la corteza de los árboles, ¿no? Seguro. Porque bueno, que seguimos hoy manejando las hojas, siguen más sofisticadas, ¿no? Pero se sigue saliendo de la madera, ¿no? De los árboles. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué se acuerdan? Vamos a contarle a la hermana Gladys que el otro día no estuvo con nosotros por los exámenes que ella tenía. Vamos a contarle ahí, a ver. Hablamos de la genealogía de Jesús y habíamos dicho que Mateo había hablado, como diciéndole al pueblo judío, que este Jesús era el Cristo, el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento, y dimos un desglose de la generación. Sí. Por supuesto que habíamos dicho que habían pasado más de 14 generaciones, pero lo que él hizo hincapié fue en decir las generaciones desde Abraham hasta que se cumplió hasta la venida de Cristo, ¿no? Y él hizo mucho énfasis, que no sé si habíamos dicho que los otros libros, no sé si lo hacen, los otros libros, pero Mateo sí hacía hincapié eso para que los judíos supieran que este Cristo del cual había venido, había estado y todo, era el Mesías, del que hablaba el Antiguo Testamento. Era descendiente directo del linaje de Abraham mismo, ¿verdad? Sí, eso lo habíamos dicho también. Y hablamos un montón de cosas. Así que alguien más diga algo. Porque Yo tenía notado eso. Que Moisés era el puente, dijeron. Que Mateo era el puente entre el antiguo y el nuevo. Ahí está, que el libro Y de de la Mateo es el que nos conecta, ¿verdad? Con el Antiguo Es Testamento. como un puente que nos conecta con el Antiguo Testamento, porque es el evangelio que más hace referencia al Antiguo Testamento, a las profecías y a muchas palabras Y de las 14 generaciones que habla, que son las 14 generaciones más importantes. Está bien, ¿no? Él nombra, son muchas más generaciones, pero él nombra solamente 14 que son las más importantes. Claro, no sé si las más importantes, pero él hizo referencia o sea, habíamos dicho en sí que no es que sean 14, porque vos habías dicho Claro, que te había llamado la exactamente, atención el número 14, 14 y 14. Y habíamos dicho que no era eso lo más importante. El tema era que él puso 14 porque, bueno, 14 generaciones, pero habían sido muchos más, ¿verdad? Dentro de esas 14 quizá eran los personajes más conocidos o más nombrados dentro de esos personajes bíblicos que encontrábamos, ¿no? ¿Algo más que se acuerden? También dijimos que Mateo recalca personajes del Antiguo Testamento más que otros evangelios. Exactamente. Palabra más que nada, ¿no? Personaje más hace referencia a más palabras, a más profecías. Eso habíamos dicho que era lo que Mateo tenía en mente, ¿no? Escribirlas cuando escribió Más que todos los sinópticos. Ahí está. Muy bien. Después habíamos hablado, que es lo que les quiero leer de la Biblia que quedó que habíamos hablado, Lourdes había hablado de, no sé en qué momento fue que ella decía que hablaba de un Dios de tiempos, ¿no? Ah, sí. Que hablaba. No me acuerdo mucho, No. pero lo que yo hacía referencia, veía de los capítulos, los primeros, era el tiempo que Dios había preparado para que se diera todo, hasta el nacimiento de Jesús, el desarrollo de Jesús, después de cuando Él empieza el ministerio, ¿no? Y después, bueno, posterior todo lo que pasó hasta la muerte y resurrección de Cristo. Pero cómo Dios tuvo el control de todo eso, aún en la época de esa que se decía de oscura, ¿no? Que también hablamos y hicimos referencia con la antigua, con los antiguos romanos, entonces, que hubo una época que Dios no hablaba, que no habló, y creo que era en Isaías, que creo que hicimos referencia, Sí, no sé. Pero que el mundo seguía andando, entonces que eso vos lo dijiste. A eso digo. Y bueno, que Dios no hablaba, pero no quiere decir que el mundo no seguía andando, que las cosas no seguían sucediendo y tal y demás.
pero lo que a mí me llamaba la atención era cómo Dios había preparado todo para que Jesús viniera y hiciera lo que tenía que hacer, y aún el cuidado de Dios con todo lo que le pasó a él desde chico. El otro día, a raíz de eso decíamos, ¿no? Y hablamos un poco de la historia, eso justamente que decíamos, que si bien había habido un periodo de silencio de parte de Dios, que es lo que se llama el tiempo del oscurantismo, ¿no? Por ese silencio que hubo de parte de Dios, como que Dios no hablaba, y decíamos el otro día, no sabemos si Dios no hablaba o era que la gente no lo buscaba, que la gente no se volvía a Él, pero decíamos eso justamente, ¿no? Que el mundo siguió andando, y hablamos de los grandes imperios que había en aquel tiempo, ¿no? De las civilizaciones que habían, los griegos, los romanos, las historias, las batallas, las guerras que se generaron en aquel tiempo, las grandes edificaciones que se hicieron en aquel tiempo, ¿no? Que cuando Jesús nació estaba todo preparado, era lo que decíamos hablando de tiempo, ¿no? Como decíamos, y creo que lo comentamos, y ahora se lo voy a leer acá, yo se lo había comentado, que aún la forma de los romanos de haber hecho los grandes acueductos, los grandes caminos, las grandes aperturas de caminos que los romanos hicieron, todo eso sirvió para que el Evangelio se predicara, porque a raíz de esas civilizaciones que ya estaban funcionando, fue fácil caminar por los caminos, trasladarse de una ciudad a otra, a través de eso. Entonces hablábamos de eso, ¿no? De los tiempos de Dios. Y yo les había comentado que justamente había leído en esta Biblia unos comentarios que estaban espectacular, y que habla, primero dice, preparativos para el advenimiento de Cristo, ¿no? Hablando del momento. Dice, el nacimiento de Jesús en Belén y su vida en Nazaret no fueron simples casualidades. Su venida fue ordenada por Dios y lograda cuando todos los preparativos estaban listos. El apóstol Pablo declara en Gálatas 4:4 que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Y muchas veces nosotros hemos leído esto, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasó, pero yo no se me pasó por la mente pensar cuál era el cumplimiento del tiempo. Siempre pensamos en el momento de Dios, ¿no? Pero es tan profundo lo otro que hay de atrás y que uno va conociendo a través de la historia y del estudiar toda la palabra, ¿no? Dice el apóstol Pablo, como decía, declara en Gálatas 4:4 que el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Las condiciones del mundo estaban precisamente listas para la revelación suprema de Dios en la historia. Factores sociales, económicos, morales, religiosos, hablamos de eso, ¿verdad? Además de otros, se unieron para proporcionar el marco adecuado para la manifestación del Hijo de Dios. El estudio de las condiciones mundiales en el momento del nacimiento de Cristo tiene un valor práctico, encontrado en el descubrimiento de las condiciones presentes que paralelan el regreso de Cristo. Acá habla de la preparación política. La preparación política era una de esas condiciones. El mundo de ese entonces se había unificado bajo la victoria de César y el hecho de que toda el área estaba bajo el dominio romano. Las fronteras entre todos los países estaban abiertas, dando lugar a buenas carreteras y viaje seguro. También fue posible viajar por mar. Estos eran uno de los factores que tenía que ver con la preparación política que mejoraría la difusión del Evangelio una vez que Jesús vino. El idioma de la gente fue otro factor relacionado con la preparación política y unión mundial en el momento que Jesús vino. No existía barrera del idioma porque todos hablaban griego. El griego era el idioma en ese momento universal, es como hoy el inglés. Hoy es imperioso que podamos hablar inglés, el básico aunque sea, pero esa es la forma de poder comunicarnos mundialmente. Dice, no existía barrera del idioma porque todos hablaban griego. Cada provincia tenía su propio idioma o dialecto, pero el griego, el idioma común, era un vehículo de expresión
maravilloso. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Cuando se escribió. Después tenemos la preparación económica. No solo se cumplió la preparación política a su debido tiempo, sino también la económica. Por un lado, abundaba el gran lujo y magnificencia, mientras que por otro, las tensiones sociales y la pobreza. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de esto, no? De 3 personas en las calles de Roma, 2 eran esclavos, considerados no más que bienes o propiedades. La esclavitud en aquel momento, el otro día decíamos, había más gente en las calles, viviendo en las calles, que los ricos de aquel tiempo, ¿no? Y decíamos, nada es casualidad, ¿no? Nada es casualidad con lo que hoy se vive. Dice, muchos se rebelaron y deseaban ser libres. La mayoría del pueblo vivía bajo grandes dificultades en depresión económica. La venida de Cristo a la historia humana abrió un camino derecho a través del desierto y vino una vía hacia Dios. Tantos habían llegado a sus límites necesitando la ayuda de Dios. Había una crisis en los recursos humanos y muchos estaban dispuestos a escuchar a Cristo para encontrar la esperanza y la vida eterna. Y esto tiene mucho que ver con el capítulo 5 que hoy vamos a ver, cuando Jesús allí sentado en el monte le habla a la gente y le habla de las bienaventuranzas. Ellos estaban por un lado esperando un Salvador, un Rey que los iba a sacar de ese tiempo de esclavitud. Ellos estaban esperando un líder político que los liberara del gobierno de la opresión romana. Pero Jesús era otro tipo de rey. Jesús venía a darles algo mejor. Claro que en ese momento allí, no me quiero adelantar, pero en ese momento allí en el monte, cuando Jesús le estaba dando las bienaventuranzas, lo que llamamos bienaventuranzas, o esa enseñanza, vamos a decir, Jesús les estaba hablando de algo más profundo. Jesús les estaba diciendo, dichosos los que hoy están viviendo estas situaciones. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento, haciendo referencia justamente a ese momento crítico de la historia del pueblo de Israel y de todo el mundo que se manejaba, no solo del pueblo de Israel, de todo el mundo que se manejaba a su alrededor. De eso se trata, como dice acá, la venida de Cristo a la historia humana abrió un camino derecho a través del desierto y una vía hacia Dios. La gente estaba sensible, la gente estaba hambrienta. Era el momento propicio para que Cristo llegara, porque la gente estaba con necesidad. La gente estaba con necesidad de un cambio. La gente estaba necesitando un cambio en todas las áreas de su vida. Y eso fue el momento propicio en el que Dios envió a su Hijo con ese propósito aquí en la tierra. Tiempos. Había una crisis en los recursos humanos, como leía, y muchos estaban dispuestos a escuchar a Cristo para encontrar la esperanza y vida eterna. Quizás muchos de los que estaban en ese monte allí cuando el Señor enseñaba la bienaventuranza no entendieron. Quizás muchísimos se dieron vuelta, pero algunos pocos de aquellos que pudieron escuchar son los que gracias a ellos hoy nosotros seguimos conociendo a ese Jesús que se sentó en aquel monte a decirles, bienaventurados por las situaciones que hoy estás viviendo, pero hay algo mejor para eso. La gente en aquel tiempo supongo que sería tan inmediatista como lo somos hoy nosotros, ¿no? Porque ¿quién no quiere que las situaciones que hoy vivimos se arreglen hoy? ¿Quién no quiere que las situaciones difíciles sean hoy arregladas? Hoy venimos muchos a los pies de Cristo reclamando un cambio de vida. Y por eso muchas veces la gente entra y se va. Porque acá no les damos soluciones mágicas. El Dios que nosotros predicamos no es un hacedor de magia, es hacedor de milagros, pero eso viene después de conocerlo. El sentido y el propósito de Dios para nuestras vidas es más profundo, es poder darnos esa vida eterna
que todos vamos a vivir como digo yo, pero la diferencia es dónde. ¿Eh? ¿Dónde la vamos a vivir? ¿Con Él o sin Él? Así que de eso se trata el esperar. Después está la preparación moral. El mundo también estaba listo moralmente, porque el mundo romano se había hundido a un estado de desesperanza moral absoluta. Tomaría el Espíritu de Cristo para cambiar la fuerza moral del hombre y las naciones. Esto también es cierto en el mundo de hoy día. Las fuerzas morales de la sociedad se están degenerando. Esto no es nuevo, ¿no? Rápidamente, y la maldad está avanzando más y más, y va a seguir. Los corazones de muchos añoran el regreso de Cristo y el establecimiento total del reino de Dios y el reino del milenio, ¿no? Y vaya si nosotros precisamos también, hoy estamos en un momento donde la moral, como decíamos el otro día, se compara muchísimo a aquel tiempo. En aquel tiempo existían las mismas atrocidades y barbaridades que vivimos hoy. Y fue también el tema ese moral que necesitaba urgentemente que Dios apareciera o Dios hiciera algo en aquel tiempo. La preparación religiosa, cuando Jesús vino por primera vez, fue para la plenitud de una necesidad religiosa. Los viejos dioses de Roma no tenían sentido. Había religiones de misterio e ídolos de varios tipos. Además, el culto a César, el emperador mismo, se le concedía honor divino, pero todo esto fracasó. Los corazones del pueblo anhelaban y sus almas se dolían con el remordimiento del pecado. Los judíos mismos por siglos habían esperado al Mesías. La gran concentración de literatura durante el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaba lleno de esperanza de un Mesías venidero. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y su voz resonó por toda la tierra, se preguntaron seriamente, ¿es este el Mesías? Había gran esperanza verdaderamente, el cumplimiento de los tiempos había llegado. Y bueno, sigue un poquito más, pero bueno, eso era para enfatizar lo que el otro día habíamos hablado en cuanto al tiempo propicio de Dios, ¿no? Lo que nos da esperanza hoy de saber que, aunque nosotros nos parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios tiene el control de todo y todo está en sus manos. ¿Amén? Amén. ¿Alguien más para comentar? Si no, voy a dejar al profesor adjunto que él guíe esta parte. Yo decía eso, ¿no? A veces nos cuestionamos a Dios, ¿no? Pero escuchando esto y leyendo la palabra, lo que decía Gálatas, entonces tengo que decir que Dios vino a mi vida en el momento justo. Así es. Tuvo un tiempo para Javier. Javier, divertite, andar a los bailes, salir con tus amigos, hacer lo que tengas que hacer. Pero en el tiempo que yo te tenga que llamar, te voy a llamar. Así Javier, Paola, Lourdes, Elías, Wilma. Yo tengo que creer eso. Que hay propósito en mi vida. Desde el momento que me llama. Porque él no dijo Francisco, él dijo Javier. Él dijo Lázaro, cuando tenía que salir para ver, no se levantaron 8.000 muertos. Dijo Lázaro. Entonces, esto me deja la pauta de saber que Dios está interesado en mí porque vino en el tiempo propicio. Y todo eso que dice el libro de una nación es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos inmoral, estamos mal económicamente, hemos creído en un montón de cosas. A nuestra vida vino en ese momento propicio, el tiempo. El tiempo. Nunca dudemos que Dios nos llamó. Si no, no estábamos acá. Nunca dudemos que Dios nos llamó a una tarea. Por más mala que sea la situación, por más horrible que sea la situación. Perdí el trabajo, perdí mi matrimonio, me divorcié, mi hijo está enfermo. Nunca perdamos de vista que Dios nos llamó. A pesar de todo eso, la lectura y la Biblia me dicen a mí que Dios tuvo un tiempo para mí y que no se quedó sentado, sino que me está mirando continuamente. Y eso, hermano, eso es una afirmación de fe en nuestro corazón.
Es un baluarte en nuestro corazón que me va a traer a la iglesia igual arrastrándome. Porque he entendido algo profundo. ¿Vino en el momento propicio Jesús? Sí. Pero no solo vino al mundo y nació, vino a personas. Y yo me considero una persona, sabiendo y entendiendo esto, que soy privilegiado de que Dios me haya llamado. Por eso estoy aquí. Y ya le digo, vendría arrastrándome. Porque uno va descubriendo verdades. Y a medida que descubre verdades, como yo decía el domingo, por más que me quieran hacer ver mal las cosas, yo las sigo viendo bien. Yo soy Caleb Josué. No son los 1000 o 100 del mundo que te dicen, vas a la iglesia, eso es horrible, eso es espantoso, no vaya, eso es un gil. Yo soy de esos dos, que sigo mirando con los ojos de Dios. Y que nunca se me borra esto. La perspectiva que Dios nos da a cada uno de nosotros. A veces pensamos que somos menos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos el privilegio de haber sido llamados por Dios. Sí, mi hermano. Yo quería, junto que ya está tocaste el tema, una de las partes que a mí me llamó la atención, no sé si ya puedo, del capítulo 4, fue cuando Jesús llama a aquellos que están pescando, que dejan su red y los llama por el nombre, como decía Javier. Yo muchas veces he dicho en mi vida que Dios llegó en el momento justo. Si no hubiera llegado en el momento justo, muchas veces yo lo comparto con mis compañeros, mis amigos, hoy estaría preso, estaría muerto o andaría, no sé, estaría. Pero ahí en el capítulo 4, 18, que fue lo que a mí más me llamó la atención, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. O sea, acá ya de un principio lo llamó por el nombre, no les dijo: ustedes que están pescando, vengan, síganme. No, lo llamó por el nombre a los 2. Y después dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y yo había puesto acá, me anoté un pedacito chiquito para mí, que dice, los milagros, las maravillas, dice, yo ponía, lo que me llamó la atención, que Dios nos llama, no nos llama al tanteo, no dice, bueno, esta vez voy a llamar al tanteo a ver que se abren los ojos el hijo puse yo, sino que nos llama a cada uno por su nombre. Eso es lo lindo de Jesús, que a cada uno de nosotros nos llama por el nombre, por nuestro nombre. Sabe que éramos lo más vil de la tierra, por eso Él nos escogió. Eso yo puse para mí, que yo me sentía feliz porque me llamó, me dijo: Wilmar, es tu tiempo, ahora te llamo, te saco de donde vos andás, para que vos vengas a hacer la tarea que tenés que hacer. Esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, que Él nos llama por el nombre. Y muchas veces recuerdo cuando la pastora siempre comenta su testimonio, que cuando va al médico, que a veces dice número 17, 18, que a veces la llaman por el nombre, que dice Mariela, Sandra, y yo a veces he experimentado eso, a veces me llaman por el número que tengo, por el nombre, pero eso es lo lindo de Dios, que como decían, llega en el momento justo, y qué lindo que te digan: Wilmar, bueno, es tu tiempo. Y sentirse uno importante, ¿no? Porque a mí a veces mis compañeros me dicen una cosa, pero cuando me dicen Wilmar, yo siempre digo: Wilmar, bueno, ese es el nombre que me han enseñado, que no, vos no sos ni pelado ni sos mato, no, tu nombre es Wilmar, punto. Que te llamen por tu nombre. Pero que lo que Dios hizo, en este caso Jesús hizo con ellos, ¿no? De llamarlos por el nombre. Nosotros teníamos que leer el 4, el 5 y el 6, ¿no? Sí. Y vos te adelantaste un poquito con la llamada a los discípulos, ¿verdad? Los que estaban No, dijo que de otros le llamamos lo que más nos llamaba importante, los 5, capaz que te llamó lo primero y más importante. Sí, a mí también me llamó la atención eso, lo del llamamiento, lo de los discípulos. Que también yo siento que Jesús también me llamó, que por eso estoy acá. Todavía no sé a qué función
para qué me llamó. Pero yo siento que sí, que algo hay para mí porque por algo estoy acá. Y yo siento ese llamado también. Y aparte que el otro día yo, antes de empezar a estudiar, yo le hice un comentario a Ulma que también me llamó la atención, que sentí que fue para mí eso que me habló el Señor, de Josué 1, que así como estuvo con Moisés y que hizo que el pueblo que pasara por el río, que nunca los iba a abandonar, que también que él iba a estar conmigo y que me iba a estar apoyándome y ayudándome. Yo sentí eso para mí. Y tal, que cuando estoy acá también. Pero yo también sentí eso que Wilma dijo del llamamiento. Y eso que no hablamos nada, no es que hayamos hablado, vamos a ponernos por su lado y yo por el mío. Trabajo yo puedo valorar de todo, yo estudio. Claro, eso es lo que ella me comentó, Mari. Yo estudio mi trabajo. Hermano, lo que ella me comentó es que a veces nosotros, mucho que después un poco más adelante habla, es del afán de decir, como ella, todos saben, estuvo enferma, a veces uno, pero no sé si me va a dar para llegar al mes, no sé si voy a cobrar algo, si es, y Dios te dice algo y después te lo respalda, no eso es lo que te lo dice, sino que te dice, bueno, vos confías que yo estoy contigo como estuve con Moisés, como estuve, y después te lo demuestra, de decir, bueno, pero yo no contaba con esto, y Dios te dice, viste cómo yo estoy contigo. Que a veces lo que uno... Por eso, Claro. yo estaba, abrí la Biblia y como que me apareció la palabra así, y yo dije, no, wow, esta palabra para mí. Josué, esto para mí. Al otro día abrió y dice, pero amor, Dios no me dijo nada, ¿sabes por qué no le dijo nada? Digo, no, él siempre está, lo que pasa es que a veces no contesta o no hace ver una cosa de una forma. Claro, y me para demostró otra- realmente que sí, que él va a estar conmigo, que bueno, estos días que Estamos yo pensé que iba, por ejemplo, vieron que yo estuve enferma y tal, y pensé que iba a cobrar menos y eso, y como me dio a entender que no me iba a dejar faltar nada, que él está, entonces que yo confíe, y realmente confié en él y bueno, Yo le me dije, sorprendió, y un compañero que después le dije, me sorprendió. Así funciona. cobre loco, cobre, y es más, después Así le dije yo, Así después funciona. vemos qué pasa. Así Pero funciona sí, la palabra de Dios cuando eso fue llega, una de las cosas que a mí me... cuando llega a nuestra vida, la palabra de Dios se confirma a través de su palabra. Exacto. Siempre que Y me Dios nos acordé una de habla, vos, me acordé. siempre que Dios nos habla, hermano, No, Dios lo va a confirmar en su palabra. Es decir, Dios me habló, ¿y dónde? ¿De dónde te habló? Claro. Sí, Dios me dijo- nos habla en un momento, pero en su palabra ustedes van a encontrar el Sí. pasaje, el versículo donde Dios confirma su palabra. Y yo también creo que si mañana nosotros, o sea, cualquiera de nosotros pasamos una necesidad, Dios no deja de estar con nosotros. Claro. Yo Pero creo- pará, Wilma, no me quiero ir porque vos me llevas, te adelantás y nos vamos. Vamos al capítulo 4, del libro de Mateo, nos vamos a hacer el repaso del 3 y el 2, pero vamos al 4. El 4 comienza relatando, el 3 terminaba con el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, no sé si habíamos llegado ahí, sí, ¿no? Sí, hablamos de Juan. Cuando Jesús es bautizado por Juan, dice que se abren los cielos, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. No lo digas, pastor, porque si no va. Y después el 4 comienza diciendo, entonces, Sigue. hubo una voz de los cielos, dice el 3:17, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Yo me Continúa. imaginaba, Mariela, no voy a hablar del 3. Yo me imaginaba lo que la otra vez Gladys predicó, ¿no? De que Jesús hizo fila. Y cuando bautizaron a aquel, nadie dijo nada. Bautizaron al otro, nadie. Cuando bautizaron a Jesús, escucharon una voz del cielo. Yo me imagino la impresión que se habrá llevado a esa La gente. gente. Al siguiente, ¿quién es? Que estaba atrás mío. Y era un peludo igual que yo. Era un Que igual abrió yo. el cielo. Nació en Nazaret, lo conozco. Lo fuerte que habrá sido para la gente estar ahí, ¿no? Estuvo bueno eso.
Voy a leer esta parte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Leyeron todo el 4, todos los que están acá? Sí. ¿Leyeron? Sí, sí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Este es el relato de la tentación de Jesús. Los escucho. Yo una de las cosas que anotaba acá, ¿no? Era que el diablo mismo conoce la palabra, ¿no? Y que conoce la palabra pero la usa a su beneficio. Porque en este caso lo que quería él era tentar a Jesús, ¿no? Entonces conociendo como que le retrucaba. Pero la importancia veo acá, ¿no? Pero reflejándose que se tendría que reflejar en nuestra vida que Dios, que Jesús mismo tenía como ese estar plantado firme El en conocimiento. decir, no, pero yo sé por qué dice. Y le respondía y con altura, ¿no? Obviamente era Jesús, pero digo, le respondía lo que le tenía que responder. Igual una y otra vez, él seguía como viendo, ¿no? A ver qué podía, en qué lo podía hacer tentar, caer. No, caer. Para terminar lo que decía, para hacerlo caer. Yo lo que miraba acá era que Jesús había sido lleno del Espíritu Santo. Porque hay palabras clave, ¿no? Como núcleo a veces, que uno tiene que prestar atención. Jesús había sido lleno y fue al desierto por el Espíritu. O sea, por el Espíritu quiere decir que fue permitido por Dios que Él pasara esa situación, que tenía que pasar por esa situación. Y Él estaba ayunando y orando, ¿no? Y aún así el diablo vino a tentarlo. Yo escribí acá, ¿no? Pero más allá de eso, el diablo tocó áreas débiles de Jesús en su humanidad, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, yo ponía el tema le tocó el hambre. 40 días, 40 noches, estás en el desierto, imagínate. De noche hace un frío bárbaro, de día hace tremendo calor. No ves ni una gotita de alucinar ya. Yo creo que el segundo día alucinar, querés ver un oasis, querés ver algo y no ves nada, ¿entendés? Y imagínate, nosotros no comemos a veces por un rato, imagínate Jesús de 40 días y 40 noches. Entonces digo, el diablo astuto porque tocó las partes débiles de Jesús, ¿no? Yo miraba el tema del hambre, el tema de matar, porque le dice, si sos el Hijo de Dios, tirate. Claro, obviamente, vos que haces solo en un desierto, tu cabeza empieza, ¿no? Porque no es que lo llevó y levitó en el aire, no sé, pienso yo, y levitó en el aire hasta ese lugar y lo llevó, yo qué sé, a un lugar. No, digo que la cabeza, Jesús también era humano, ¿no? Como nosotros, digo yo. Y el diablo astuto lo tocaba en áreas bastante débiles. Pero también yo veía que él necesitaba pasar también por esa, que Jesús tenía que pasar por eso también. Porque si no sería como que, bueno, es el Hijo, más allá de que era el Hijo de Dios y lo iba a vencer y todo, sería como que, bueno, si se sorteaba esta etapa, era como que algo le iba a faltar también a Jesús. Pienso yo. Pero veía la astucia, ¿no? Pero también veía, como decía Carolina, la autoridad de Cristo, el conocimiento de la palabra de Dios. Cómo es importante conocer a Dios, cómo es importante estar lleno del Espíritu Santo en momentos difíciles y cruciales para nuestras vidas, porque es verdad que todo lo que pasa está acá, muchas veces,
Y nos pasa situaciones muchas veces recontra difíciles y todo está acá. Te quedas sin trabajo, se te enferma tu hijo, yo qué sé, miles de cosas que pueden pasar, desgracias que te pueden pasar, y todo está acá. Y cómo desde acá, y con la palabra de Dios, Jesús le ganó a Satanás. Ahora también miraba, dice que el diablo lo dejó, pero lo dejó y en los otros evangelios dice por un tiempo. También, guarda. No dormís, no bajaba guardia, ¿no? Pero está interesante sí, todo lo que dice, porque creo que la batalla más, la batalla más importante, la que nosotros tenemos que ganar, está acá, donde Satanás viene a... Y el tener el conocimiento, ¿no? Porque en todo momento Claro, le nombra la claro. palabra de Dios, ¿no? Satanás le nombra la palabra de Dios. Y lo quiere hacer dudar si eres hijo de Dios. No, y la recompensa, Claro. porque una vez que vos pasás la prueba... Fíjate que los ángeles te caen, ¿sabes cómo queda? No, la recompensa, porque una vez que vos pasás la prueba, dice que vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Entonces, yo creo que también muchas veces Dios permite situaciones que nosotros pasemos a ver qué actitud nosotros tomamos. Entonces, también eso también yo lo sacaba y lo traía. Y después, si pasamos esa prueba, porque Dios sabe si la vamos a pasar, si no vamos a pasar, si pasamos esa prueba, Dios después nos recompensa. Pero no porque busquemos la recompensa, vos no vas a dar, no, sino por nuestra actitud también, por la actitud que nosotros vayamos a tener, como en este caso tuvo Jesús, que venció chapó con Jesús, siempre con la palabra. Es así. Yo sacaba esto, no sé. A ver, Clarisa. Yo había también marcado esa primera parte de la cruz de Jesús por el hecho de que sin volver hacia atrás, pero esto fue seguido de un acto de obediencia de Jesús, que fue el bautizarse. El bautizarse fue, para mi entender, fue un acto de obediencia. Como decía el pastor y se mencionó en aquel momento, se puso en la fila con todos y no quiso pasar por alto eso que era tan importante. Si bien para él fue muy diferente